Muy buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Moreno Rojas, soy licenciado en matemáticas y la siguiente es una breve exposición relacionada con la revisión bibliográfica que se cristaliza en las propuestas de investigación como parte de mi candidatura a la maestría en Ciencias en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. En cuanto a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que nos ofrece la maestría en Ciencias en Matemáticas Educativa, la primera línea que me llamó la atención fue la relacionada con la construcción social del conocimiento matemático en la sublínea del desarrollo del pensamiento matemático. La segunda fue enfocada en el desarrollo profesional docente y en específicamente en la sublínea estudios sobre el conocimiento disciplinar y didáctico del docente de matemáticas. A pesar de que son dos sublíneas que pareciera que van por caminos separados, mis problemáticas de investigación encuentran un punto de convergencia y me parecen fundamentales para mi propuesta como maestro de matemáticas y futuro investigador. He desarrollado el siguiente esquema que nos permite una comprensión global y breve de la primera problemática escogida. El eje problemático gira en torno a las concepciones de fracción. A pesar de que ha sido un tema en nuestra disciplina de matemática educativa y didáctica de las matemáticas, investigado por bastantes autores alrededor del mundo y por más de 6 décadas, se constituye la fracción como un megaconcepto. Distintos autores clásicos como Quieren, Baer, Lest, Post, Silver, Freudenthal definen a la fracción como un concepto macro, el cual atiende a distintos subconstructos o interpretaciones. Por eso podemos considerar la fracción como parte todo, la fracción como cociente, como medida, como razón y proporción o como operador. Esto nos lleva a inferir, sobre todo en este proceso de reflexión investigativa, que, que para que un estudiante tenga una concepción sólida y fuerte acerca de las fracciones, debería transitar de una forma limpia y natural entre las distintas interpretaciones mencionadas. Investigaciones más recientes sugieren que este problema de concepciones sólidas en los estudiantes acerca de las fracciones sigue siendo vigente. Por ejemplo, se evidencian sesgos relacionados con los números naturales y cómo los niños intentan trasladar las nociones y las operaciones de los números naturales hacia los números racionales. Dificultades en las nociones de equivalencia y comparación de fracciones, atendiendo a que existe una desconexión entre los subconstructos mencionados, porque curricularmente se le hace un énfasis más que todo a la interpretación parte-todo. Esos autores sugieren que las concepciones de los estudiantes siguen siendo bastante limitadas y, y enfocadas sobre todo a que muchas dificultades en niveles superiores surgen porque el concepto de fracción no se ha consolidado lo suficiente, lo que implica que el concepto del número racional y la utilización de estos conceptos para desarrollar otros conceptos de nivel superior en matemáticas se vuelven un eje problemático bastante amplio. Lo anterior eh, me surge como motivación para mí como investigador, porque sé que podemos desde esta perspectiva diseñar alguna intervención que nos permita analizar esta transición entre concepciones y sus subconstructos de fracción y cristalizarlos en la siguiente pregunta problema. ¿Cómo favorecer la transición entre distintas interpretaciones de la fracción para desarrollar concepciones más sólidas del número racional? Esa fue mi primera propuesta problema. En cuanto a la segunda, a pesar de que pareciera que está aislada, va muy de la mano. La primera fue enfocada principalmente en el aprendizaje y en el estudiante, y la segunda he decidido enfocarla en torno al conocimiento disciplinar y didáctico del maestro en matemáticas. El eje problemático de esta segunda línea es el conocimiento especializado del profesor en la enseñanza de las fracciones, del profesor de matemáticas, haciendo un énfasis en la palabra especializado, porque diversas investigaciones
muy recientes sugieren que el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del maestro de matemáticas se vuelven fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, vale la pena investigar cómo el maestro concibe el concepto de fracción, cómo el maestro propone sus ideas y utiliza la didáctica de las matemáticas para transformar estas concepciones de los estudiantes, concepciones y preconcepciones. Se proponen así desde la literatura revisada distintos modelos enfocados en los conocimientos especializados de los maestros. Por ejemplo, el modelo PSK, propuesto por Solfagari en el 2020 en uno de los congresos internacionales de educación matemática, que se enfoca el modelo PSK específicamente en el conocimiento didáctico en torno al tema de fracción y cómo el maestro puede reconocer ciertas dificultades y errores en sus estudiantes. Por otro lado, autores como Carrillo, en compañía de otros autores, mencionan el modelo PMTSK, que es una adaptación de otro modelo de conocimientos especializados en maestros de matemáticas, este específicamente adaptado en conocimiento especializado hacia las fracciones. Se vuelven modelos bastante interesantes que pueden ser muy útiles para indagar a profundidad acerca de estas concepciones en los maestros. Estos estudios sugieren que las interpretaciones de fracción más privilegiadas en la enseñanza de las fracciones siguen siendo la interpretación parte todo y de hecho en una menor medida, la interpretación de fracción como cociente. Eso también demuestra, estos artículos e investigaciones demuestran que algunas representaciones repetitivas, por ejemplo, el típico diagrama circular o rectángulos, cuadrados que son evidentemente fraccionarios, limitan de cierta manera las concepciones y el aprendizaje de los estudiantes. Es importante también enfocar todas estas revisiones bibliográficas en cómo el maestro está enseñando fracciones en el aula de clase, lo que nos motiva a analizar específicamente cómo es la construcción de significados por parte del maestro, por parte del estudiante, concepciones de fracción en maestros de matemáticas en distintos niveles educativos y cómo esta concepción de fracción afecta la comprensión del número racional en ellos mismos. Lo anterior se cristaliza en la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo se relacionan los conocimientos disciplinares y didácticos del profesor de matemáticas con la práctica educativa al abordar el concepto de fracción? Me parecen dos sublíneas muy interesantes que se pudiesen vincular en una sola a futuro y como propuesta de maestros que me gustarían o que siento que fueran muy acordes a estas propuestas, a estas líneas. Me gustaría postular al doctor Apolo Castañeda Alonso y al doctor Mario Sánchez Aguilar, entendiendo que la rica diversidad de doctores que nos ofrece la maestría es bastante competente para apoyarnos en este tipo de proyectos de investigación. En cuanto a referencias, basé mis referencias en varios artículos, no solo artículos publicados en revista, también artículos como notas de congresos o capítulos de libros especializados, libros en particular en cuanto a literatura clásica y literatura más reciente. Agradezco mucho la atención prestada. Esta ha sido mi propuesta. Muchas gracias.